If you believe in destiny, just take the time to rest your life. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí grabando el segundo programa de Expresiones correspondiente al mes de febrero. Y bueno, pues ya pasó un mes desde la última vez. Estamos aquí para comentarles sobre las últimas novedades editoriales de escenología. Así es, pues les damos la bienvenida a todos ustedes que de alguna manera nos han seguido. Hemos recibido algunos mensajes o correos en el cual nos hacen algunas sugerencias. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y pues que vayan haciendo esos comentarios, porque de esa manera se enriquece este programa Expresiones desde escenología en una coproducción con Olos Arts Project. Mi nombre es Isis Estrada y les voy a comentar un poco sobre cuál va a ser el contenido de este programa. Vamos a hablar sobre, y con mucho respeto, sobre el lamentable deceso del gran director mexicano José Solé. Es una gran pérdida y bueno, él es afortunadamente un autor de escenología. Aquí una edición se creó especialmente con José Solé y el maestro Edgar Ceballos, así que estaremos hablando sobre este libro que es ya de colección, Teatro de Autor. También estaremos hablando sobre algunos acontecimientos interesantes que relacionamos con esta idea de efemérides, que tendrá que ver con Molière y tendrá que ver con Bertolt Brecht. Con Brecht, porque son dos personalidades también dentro de nuestro teatro mundial que en este mes fallecieron, y hablaremos un poco de esto. No en este mes, me refiero que en este mes se cumplen años de que esto sucedió. Carlos, comenta para el público que desconoce cuál es la labor de Escenología Ediciones en las últimas décadas. Bueno, ya hemos comentado que escenología se inicia en 1986 y que viene a cubrir un espacio que de alguna manera era necesario llenar a través de textos, no nada más dramaturgia, sino textos donde hay teoría y hay algunos ensayos y algunas investigaciones relacionadas al arte escénico, tan necesarias para nuestro teatro, ¿no? Se han ido acumulando algunos textos muy interesantes, más de 200 títulos que están de alguna manera ahí. Y bueno, lo que hemos estado haciendo últimamente es tratar de llevar la editorial hacia ustedes, dado que los problemas de distribución a veces con algunas librerías no les permiten a ustedes tener acceso a todo nuestro material. Entonces, este programa es una de esas ideas, poder platicar con ustedes. Y otras actividades que también a lo largo tanto de este programa como de las redes sociales que ahora nos permiten acercarnos a ustedes, pues se enterarán precisamente de estas actividades. Así es. Escenología, creada en 1986 por el maestro Edgar Ceballos, se ha posicionado en el mercado editorial como una de las principales editoriales relacionadas a las artes escénicas y lo sigue siendo a través de estas décadas. Centenares de libros, centenares de títulos están a disposición de ustedes y esta es una de las motivaciones para el presente programa. Pues continuemos. Así es, pues también estaremos hablando de un libro importantísimo que se llama Técnicas de Actuación. Ya hablaremos de él para que tengan esa información y un par de cosas más. Así que no se despeguen, continuamos con Expresiones. Pues el día 15 de febrero nos sorprendió con una lamentable noticia. Y con mucho respeto, aquí en Editorial Escenología nos unimos al duelo nacional por la pérdida del gran director mexicano José Solé. Así es, lamentamos mucho su
su partida. Como comentamos, se nos adelantó, pero finalmente todos iremos para allá en algún momento y nos encontraremos y en una posibilidad de inclusive en otro plano poder haciendo este maravilloso arte escénico. Pues José Solé es una persona muy cerca a Editorial Escenología, muy cercana al maestro Edgar Ceballos. Juntos colaboraron en varias cosas y yo en lo personal tuve también la oportunidad de conocerlo, como estoy seguro que muchos de nosotros lo tuvimos cerca en algún proceso de montaje o en algún trabajo, en alguna actividad relacionada con el arte escénico. Y recuerdo básicamente cuando me acerqué con él y platiqué cuando él era coordinador nacional de teatro y tuve la oportunidad de percibirlo, de sentirlo con esa calidad humana que podemos distinguir en ciertas personas que no se dejan llevar, sino que precisamente saben lo que están haciendo, comparten lo que están haciendo y permite uno platicar, sentir de cerca al ser humano, a la persona. Y en esa ocasión él era coordinador nacional de teatro y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de compartir algunas cosas. Y más adelante con escenología, el maestro Edgar Ceballos, con quien tuvo una relación muy estrecha, pues también compartieron algunos proyectos. Por un lado, este libro, que se llama Teatro de Autor, un libro muy interesante del que también conversaremos un poco. Y también nos acompañó, por ejemplo, en la presentación del libro El jardinero de fantasmas, de Carlos Sancira, vida y obra de Carlos Sancira, porque Carlos Sancira y él también fueron muy buenos amigos. Iniciaron juntos en el teatro desde muy jóvenes. Ellos se acercaron a Bellas Artes, a la Escuela de Bellas Artes, y no los dejaban inscribirse por la edad. Entonces hay una serie de anécdotas muy interesantes. Los invitamos a que vean en el acervo que tenemos de escenología de video, en la mediateca de escenología. Hay un video, hay varios, pero hay uno en particular donde está la presentación del Jardinero de Fantasmas y el maestro José Solé narra algunas anécdotas entre los dos, muy interesante. Les invitamos a que lo vean. Y en otra ocasión, en Bellas Artes también estuvimos con él cuando se presentó el libro En los andamios del teatro de David Antón. En fin, ha sido una persona muy cercana a escenología y todos los que colaboramos en escenología pues nos unimos a esto. La relación entre editorial, escenología y el maestro José Solé es entrañable. Es una relación, como menciona Carlos, de varias décadas de intercambio, y este libro, que ahora es un libro de colección, precisamente nos acerca al estilo de José Solé, a su intimidad, porque fue una colaboración entre el maestro Edgar Ceballos y el maestro Solé. Así es un libro muy interesante. Habla de cómo es el proceso que él lleva para el trabajo de puesta en escena. Tiene fotografías que ilustran un poco la época, el momento. Entonces es un libro interesante porque también nos permite a través de las fotografías acercarnos a cómo se hacía el teatro. Y se llama Teatro de Autor porque la idea es que José Solé precisamente tiene una manera particular, personal, de acercarse al arte escénico, y entonces integrando al dramaturgo, el trabajo actoral, el trabajo del proceso, todos los que intervienen en la puesta en escena, él logra este teatro de autor, donde podemos identificarlo a él como autor de la puesta en escena. Uh-huh. Y hay una introducción muy interesante, Carlos. ¿Qué te parece si la leemos para que el público conozca más de esta gran personalidad del teatro? En la presentación de este libro nos habla el secretario de Cultura del Estado de Puebla, Alejandro Montiel, y voy a leer nada más algunos pequeños fragmentos para que ustedes se den una idea, ¿no? Sería incomprensible hablar de la historia reciente del Teatro de México sin mencionar al incansable y talentoso maestro José Solé, referente del teatro mexicano, actor, director, escenógrafo, diseñador de vestuario y promotor cultural, excelente promotor cultural, diría yo. A José Solé le debemos, entre varias cosas, menciona aquí el impulso a la Compañía Nacional de Teatro. Esta Compañía Nacional de Teatro que realmente yo extraño, La compañía de los grandes actores, los grandes los grandes directores, los grandes López hacedores. Tarso, todos esos grandes pilares del teatro. Y que después los vimos en televisión o los veíamos en cine, pero que en teatro pues precisamente marcaron toda una época de nuestro teatro nacional. Y sí, lo comento, desafortunadamente nuestra Compañía Nacional de Teatro ahora está como que encerrada, no sabemos qué está sucediendo, no estamos cerca de nuestro teatro nacional. Pero bueno, ese es otro tema.
Y también nos habla aquí de cómo él ayudó a la creación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. También un centro muy importante, pues porque precisamente se integra ahí toda la información que sucede en nuestro Teatro Nacional. Y esto me lleva también a recordar que en escenología tenemos un gran acervo de nuestro Teatro Nacional, carteles, programas de mano, fotografías, entrevistas, y eso nos ha permitido acercarnos con José Solé. Así es. Pues estoy aquí viendo las diferentes notas periodísticas en relación a la pérdida de José Solé y bueno, va a haber un gran homenaje nacional, el Día Internacional del Teatro, al cual, bueno, yo creo que todo el mundo se va a unir, compañías, editoriales, actores, directores, escenógrafos, porque él conocía, estaba inmerso en todo el medio, ¿no? Así es, el próximo 27 de marzo, todo el país, toda la nación de luto, conmemorando, eso sí, la irreemplazable labor del maestro José Solé. Pues les recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, a esta persona que forma parte de nuestra historia del teatro mexicano. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección. Continuamos en Expresiones. Pues estamos en las efemérides teatrales, en esta ocasión hablando del dramaturgo Bertolt Brecht, quien nació un 10 de febrero de 1898. Así es. ¿Quién no conoce a Bertolt Brecht? Entonces, no podríamos estar hablando muchas cosas necesariamente de él, porque yo sé que ustedes las han leído, las conocen, las saben, y más que nada es compartir esta cercanía en términos de fechas, que nos permite de pronto detenernos, reflexionar sobre el trabajo de alguno de los grandes hacedores de nuestro teatro mundial. Y en este caso, Brecht, gente de teatro, dramaturgo, director, hacedor de un teatro muy interesante y que marcó toda una época también dentro de lo que es ese movimiento del teatro moderno, y que empieza a generar, en el momento de cuestionarse la problemática política, social en la que él vivía, y reaccionando de manera comprometida en términos de que finalmente el arte como tal es una manera contestataria de participar en el movimiento social, pues es reflejado tanto en su dramaturgia, en los textos que él escribe, como en la manera en que él conceptualiza el fenómeno escénico con esta idea del distanciamiento brechtiano tan conocido, ¿no? Es decir, la oportunidad que le da al público de reflexionar sobre lo que sucede en escena y de participar de una manera intelectual, de reflexión en el fenómeno. Y no perderse en la emoción que venimos del teatro romántico. Sí, voy a leer un poquito de su biografía. Bertolt Brecht fue un escritor alemán nacido en Augsburgo en el año 1898. Desde muy pequeño sintió afición por las letras y publicó su primera obra, cuyo título era Baal, cuando tenía 20 años. Se dice que era un joven sumamente rebelde, opuesto a las ideas de la casa paterna, dispuesto a vivir a su manera. Bueno, pues una persona de teatro, ¿no? y bueno, durante la Primera Guerra Mundial y a causa de sus ideas marxistas, Brecht fue obligado a exiliarse y vivió en Rusia, Estados Unidos, Suiza y Finlandia. Así es, y entonces pues es otra vez la idea de acercarnos, retomar lo que ha estado sucediendo para entender mejor nuestro momento histórico, y no nada más en términos artísticos, sino en términos inclusive sociales, y entonces pues acérquense, hay que leer y revisar. Es un autor que definitivamente vale la pena leer y para motivarse, para inspirarse, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que todo se está resquebrajando. Este autor necesariamente se tiene que leer, se tiene que visitar, se tiene que entender y se tiene que revalorar. Sí, y hay más material, hay que leer, porque no es nada más de Coraje, que es una de las más conocidas, o la ópera de los centavos, sino otro material que tiene él muy interesante. A mí me gusta de pronto, sí, leer lo que de alguna manera los representa, pero cuando empiezan a buscar otro material que hay ahí, que es menos conocido,
descubre uno cosas interesantes. Me gustaría mucho leer su epitafio. Él se tomó la libertad de escribirlo para que nadie se confundiera con respecto a lo que él consideró fue su existencia. Muy, muy interesante. Fíjense, su epitafio. Escapé de los tigres, alimenté a las chinches, comido vivo fui por las mediocridades. Realmente resume su pensamiento, su postura, su visión sobre lo que es el existir. Así es. Recordemos a Bertolt Brecht. Claro. Nuestro siguiente autor de las efemérides es Jean-Baptiste Poquelin Molière, quien falleció un 17 de febrero, pero de 1673. Y haciendo teatro, en escena. Así es, y vestido de amarillo. Por eso el color amarillo está prohibido en el teatro. Es otra de las grandes personalidades del teatro. Son de esas personalidades que lo atrapan a uno. A mí en lo particular, cuando está uno empezando con el arte escénico, aparte de que uno puede ver algo que es visualmente lo que lo empieza a atraer, en términos de dramaturgos o de hacedores de teatro, Molière es una de esas figuras que cuando lo empecé a leer, cuando supe más de él, me atrapó. Sí, ¿a quién no? Es este juego interesantísimo que hace en escena y que puedo imaginar, porque no tenemos videos obviamente ni fotos, pero que puedo imaginar de cómo impactaría a la sociedad de su momento, cómo cuestiona de una manera inteligente, de una manera mordaz a las sociedades de su época, es realmente encomiable. Una época tremenda, una época fantástica, la época que le tocó vivir a Molière. Siempre me he preguntado por qué un rey tan cerebral como Luis XVI utilizó a Molière como parte principal del desarrollo del arte escénico en Francia, en su reino. Bueno, no era ningún tonto, sabía perfectamente que Molière tenía la capacidad de mover las conciencias, que Molière tenía la capacidad de ser satírico, de tener el poder del escenario. Esa fue la razón, yo creo. Sí, porque él empieza como actor, él es actor, él recorre en las provincias como actor y posteriormente al darse cuenta de precisamente esta, para él, limitante de solamente estar en el escenario porque él tiene muchas cosas que decir a su manera, a su estilo, entonces él empieza a hacer su propio teatro. Por eso es uno de los grandes hacedores, porque no es un dramaturgo como lo podemos entender hoy, alguien que se siente a escribir teatro. Molière no se sentaba a escribir teatro para que lo publicara, sepan cuántos, o lo publicara escenología, sino precisamente para desarrollarlo como actividad, como hecho vivo en el escenario, ¿no? Como actor, como director, como dramaturgo, como gente que conoce al público y cómo mover la parte emocional e intelectual de la gente. Una increíble personalidad, Molière. También es importante mencionar que él fue de los pioneros en concebir el teatro como una empresa. Fue de los primeros en que dijo, bueno, yo voy a rentar, no sé, una cancha de tenis, un lugar enorme y cuando menos en esa época eso no existía. El teatro o se hacía en la corte o se hacía de manera absolutamente informal. Y es de los que precisamente en Francia permite esta posibilidad y le da entonces también toda una nueva manera de hacer. Bueno, él murió endeudado, o sea, él estuvo en prisión, también lo dejaron porque no pagaba, y luego ya lo pudieron sacar, no estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Pero vamos, él vivió también esas vicisitudes de lo que es la administración, la administración teatral, ¿no? La economía teatral. Entonces, toda una personalidad, por eso vale la pena, ahora que de alguna manera nos hace referencia a la fecha, lo que hemos mencionado, acercarnos de nuevo, retomarlo, leerlo y recordarlo y volverlo a poner en nuestro cotidiano de alguna manera. Como les comentábamos al inicio del programa, la intención de este programa Expresiones es difundir lo que son los títulos de escenología. Así que vamos a presentar lo que es el libro Técnicas de Actuación del maestro Edgar Ceballos. Técnicas de actuación, otro excelente título de escenología.
Otro libro que no puede faltar en la biblioteca personal y en la biblioteca de cada una de las escuelas o instituciones que se dedican a la enseñanza del arte escénico o del arte dramático, el arte teatral, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque técnicas de actuación en su contenido está dividido en dos grandes secciones. Por un lado, al inicio una parte histórica que tiene que ver con las técnicas de actuación en el mundo. Cómo se han desarrollado diferentes técnicas, cómo se entiende, se comprende el oficio, el trabajo del actor y cómo se ha desarrollado. Y en la segunda parte, por eso digo también que es un libro importante, que todos deberíamos de leer, porque en la segunda parte están todos los maestros que han enseñado teatro, actuación en México. Absolutamente todos, no falta alguno, no falta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay muchos que están por ahí todavía trabajando, pero digamos que representativos y que nos permiten conocer precisamente cómo se ha desarrollado la enseñanza del trabajo actoral en México. Sí, así es. Yo quería mencionar algo que en alguna ocasión escuché decir al maestro Edgar Ceballos con respecto a este libro. Muchos directores tienen su propio estilo, su propia manera de, dirigir a los actores, trabajar. Sin embargo, muy pocos tienen propuesta. Una propuesta concreta, seria, bajada de la mente, plasmada en un texto, y de eso se trata este libro. Son las técnicas de actuación, las propuestas que han sido plasmadas por escrito, que tienen una metodología apropiada, formal, y están aquí. Y no son pocos, son mucha gente de teatro que ha contribuido a la creación de las propuestas, de la técnica de actuación en México. Y estoy totalmente de acuerdo en eso que acaba de mencionar Isis, porque esa es la valía de esto. Se pueden decir muchas cosas, se puede en el momento de trabajar con los actores expresar y decir grandes ideas, pero es muy importante llevarlas al papel para poder registrarlas y poder compartirlas, y esa es la grandeza de este libro. Y entonces pues tenemos aquí textos de Fernando Wagner, por ejemplo, de Andrés Soler, Dagoberto de Cervantes, Salvador Novo, Jodorowsky, André Moreau, Héctor Azar, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Julio Castillo, Miguel Sabido, Carmen Montejo, Antonio González Caballero, por mencionar algunos de los que están aquí, que nos permiten eso, reflexionar sobre cómo es el proceso de desarrollo del trabajo actoral. Sí, Carlos, y yo veo, por ejemplo, como muchos jóvenes, son muy jóvenes los que se llevan este libro en las muestras, en las ferias, o nos lo piden a nosotros. ¿Por qué? Porque a través de leer cada artículo se motivan mucho para realizar su propia labor. Es un libro que debe estar en el acervo bibliográfico de toda persona que considera el arte teatral como algo serio, como algo formal. Esas preguntas que nos surgen cuando estamos empezando o tenemos tiempo trabajando, pero de nuevo nos llegan, ¿no? Esas preguntas de cómo puedo lograr mi trabajo actoral, pues aquí pueden generarse nuevas preguntas, nuevas reflexiones, y es parte de lo interesante de este libro. Y cada sección es una síntesis precisamente de la técnica de actuación de cada director. Por ejemplo, si en clase les preguntan, ¿cómo era el método de Azar o cómo es el método de Luis de Tavira? Aquí ya lo tienen sintetizado, perfectamente bien explicado. ¿Por quién? Por ellos mismos. Es la contribución de los directores de teatro en este libro, Técnicas de Actuación. Y es otro libro que refleja el interés que tiene Escenología Ediciones en acercar textos para que podamos entender mejor nuestro quehacer teatral. Pero les podemos hablar mucho del libro. Qué mejor que ustedes se acerquen cuando haya algún remate de libros, alguna feria. Acérquense para que lo puedan hojear, para que puedan leer un poquito de su contenido y así se animen a llevarlo. Así es. Acérquense a las redes sociales, ahí podrán tener información, porque nosotros tenemos siempre van a encontrar, cuando entran en contacto directo con nosotros, descuentos. Siempre van a encontrar alguna oferta, alguna promoción. Así es. El libro Técnicas de Actuación, del maestro Edgar Ceballos. Continuamos aquí en Expresiones.
nos queremos despedir sin antes comentarles del próximo remate de libros. Sábado 25 de febrero de 2 a 7 de la tarde en la Colonia Roma. Están ahorita viendo en pantalla la información para que la puedan anotar y nos acompañen, porque este evento que hemos estado desarrollando, esta ya es la tercera ocasión, ocasión en que lo hacemos, y poco a poco se acercan más, hay más expectativa. ¿Pero por qué? Porque realmente están encontrando ofertas. En principio, todos los libros de Cenología en un 20% de descuento, en principio. Sí. Pero también tenemos otras cosas que vamos poniendo en la mesa, de algunos libros que resultan interesantes, y al 50% van a encontrar libros desde 30 pesos. Sí, es una gran oportunidad para incrementar su biblioteca teatral, ¿verdad? Todo está a 20% de descuento del precio de lista, y como dice Carlos, hay muchos libros que están bastante rebajados porque si tienen algún defectito chiquito, que ya están muy así traqueteados, pues entonces les bajamos mucho más para que se los lleven a precios espectaculares. Y libros de colección, libros que ya no se editan y libros que son importantes que estén en su biblioteca, ahí también los van a encontrar. Entonces acérquense con nosotros, de veras que es muy importante, porque además poco a poco se pueden ir haciendo de su acervo. Por eso lo estamos haciendo cada mes, para que si ustedes van invirtiendo poco a poco, cada mes comprando 1 o 2 libros, 3, 4 más, al rato van a tener una biblioteca bastante completa, ¿no? O aquel libro que me hace falta que no he conseguido, ahí lo van a encontrar. Desde luego, todos los libros de Escenología Ediciones. Dramaturgia, historia del arte escénico, teoría del teatro, teatral, teoría. Sí, sobre escenografía, sobre la vida de los grandes actores. En fin, los temas relacionados al arte escénico son variados. Acérquense, tómense un cafecito con nosotros el próximo sábado 25 de febrero. Y pues los esperamos allá. Ahí nos encontramos, ahí podemos charlar un poco sobre el programa y algunas otras cosas. Les agradecemos su atención y seguimos en contacto de alguna manera. Claro, muchas gracias por vernos en la segunda emisión del programa Expresiones. Expresiones. Hasta luego. Destiny. Just take the time to rest your life.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí grabando el segundo programa de expresiones correspondiente al mes de febrero. Y bueno, pues ya pasó un mes desde la última vez. Estamos aquí para comentarles dentro de nuestro teatro mundial que en este mes fallecieron, y hablaremos un poco de esto. No en este mes, me refiero que en este mes se cumplen años de que esto sucedió. Carlos, comenta para el público que desconoce cuál es la labor de Escenología Ediciones en las últimas décadas. Bueno, ya hemos comentado que Escenología se inicia en 1986 y que viene a cubrir un espacio que de alguna manera era necesario llenar a través de textos, no nada más dramaturgia, sino textos donde hay teoría y hay algunos ensayos y algunas investigaciones relacionadas al arte escénico, tan necesarias para nuestro teatro, ¿no? El director mexicano José Solé. Es una gran pérdida y bueno, él es afortunadamente un autor de escenología. Aquí una edición se creó especialmente con José Solé y el maestro Edgar Ceballos, así que estaremos hablando sobre este libro que es ya de colección, Teatro de Autor. También estaremos hablando sobre algunos acontecimientos interesantes que relacionamos con esta idea de efemérides, que tendrá que ver con Molière y tendrá que ver con Bertolt Brecht. Con Brecht, porque son dos personalidades también. Sobre las últimas novedades editoriales de escenología. Así es, pues les damos la bienvenida a todos ustedes que de alguna manera nos han seguido. Hemos recibido algunos mensajes o correos en el cual nos hacen algunas sugerencias. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y pues que vayan haciendo esos comentarios, porque de esa manera se enriquece este programa Expresiones desde Escenología, en una coproducción con Olos Arts Project. Mi nombre es Isis Estrada y les voy a comentar un poco sobre cuál va a ser el contenido de este programa. Vamos a hablar sobre, y con mucho respeto, sobre el lamentable deceso del gran